Bien, pues vamos a comenzar la segunda parte y tenemos, como también otros años, al doctor Rafael Toledano. Él es de la clínica Ruber y es un experto en epilepsia y nos va a poner al día seguramente de si es un trastorno del movimiento de la boca o es una crisis focal parcial. Gracias, Rafael. Bueno, pues primero daros las gracias. Dar las gracias al doctor Kuliszewski y al doctor Pascual por la invitación. Yo también soy bastante clínico y lo que he intentado seleccionar una serie de artículos y de trabajos que han sido publicados en el último año y que tienen relevancia desde el punto de vista clínico porque nos ayuda a la hora de manejar al paciente que vemos en la consulta, ¿no? Sí que ha habido muchos avances en epilepsia, lo voy a intentar resumir en esta presentación. Vamos a hablar de distintas cosas como genética, epilepsia autoinmune, que está muy de moda, algunas novedades en el tratamiento farmacológico, métodos diagnósticos con importancia clínica, la muerte súbita en epilepsia y qué está ocurriendo con la cirugía de epilepsia y otros tratamientos que a día de hoy disponemos, ¿no? En genética de la epilepsia lo que quería destacar sobre todo son los trabajos que presento a continuación. Este sería el electroencefalograma durante el sueño de un paciente con una epilepsia, con un síndrome de punta onda continua durante el sueño. Hasta hace poco no teníamos ningún marcador genético y en el último año, publicado por dos grupos diferentes, se ha identificado una alteración genética que justifica en parte a algunos de estos pacientes con síndrome con punta onda continua durante el sueño, también síndrome de Landau-Kleffner y en menos proporción pacientes con epilepsia focal benigna de la infancia tipo rolándica, ¿no? Este sería el gen alterado, el GRIN2A, que es un gen que tiene que ver con la codificación de una subunidad de receptor NMDA, y aunque en ambos trabajos consiguen identificar alrededor de un 15 o un 20% de pacientes con esta alteración, lo que sí identifican también que mientras el espectro clínico es más severo, o sea, pacientes con síndrome de Landau-Kleffner o punta onda continua durante el sueño, es más fácil encontrar esta alteración genética que en pacientes con epilepsia rolándica, ¿no? Esto tiene implicaciones en el sentido de que muchos de estos pacientes en esta encefalopatía epiléptica muchas veces nos quedamos sin un diagnóstico, pensamos que hay un componente genético, pero hasta ahora no se sabía. Luego, quería traer también varios trabajos que tienen importancia clínica, sobre todo el síndrome de Dravet, es la encefalopatía epiléptica que vemos más frecuentemente en las consultas de neurología y de neuropediatría. Sabéis que es una epilepsia muy severa que aparece en el primer año de vida, con crisis de distintos tipos y de muy difícil tratamiento. Como sabemos, la mayor parte de los pacientes van a tener una alteración genética en el gen del canal del sodio y la mayoría van a ser mutaciones de nuevo. Es importante hacer este estudio genético en estos pacientes porque en los próximos años van a venir nuevos tratamientos dirigidos a esta enfermedad y probablemente en los ensayos clínicos que van a haber te van a pedir que tengan la alteración genética, ¿no? Cuando sospecha esta enfermedad y el estudio genético del canal del sodio es negativo, es más probable encontrar otras alteraciones genéticas en mujeres con fenotipo similar. Debemos pensar en una alteración del gen de la protocaterina. Y luego lo que quería destacar aquí, que ha salido recientemente publicado en el año pasado, son genes como el GAP-BRA1 y este otro gen que típicamente se asociaban con otro tipo de epilepsia, sobre todo este gen se asociaba con encefalopatía epiléptica tipo Ohtahara, espasmos en los primeros meses de la vida, y lo que se está viendo, no solo con el síndrome de Dravet, sino con otras encefalopatías epilépticas y otras epilepsias de origen genético, es que hay alteraciones genéticas o genes que se asociaban con fenotipos muy claros y siempre se pensaba que era así y ahora se está viendo que no necesariamente esos fenotipos son siempre producidos por la misma alteración genética. Otro avance desde el punto de vista genético es no sé si ese puntero funciona, la epilepsia focal autosómica dominante. Como sabéis, hay distintos fenotipos. La clásica, la que conocemos todos, la epilepsia frontal nocturna con autosómica dominante, que se sabe que está producida por alteraciones del gen que tiene que ver con el receptor de acetilcolina. Luego está también la epilepsia
temporal lateral familiar, también temporal medial, que tiene que ver con alteraciones del gen de la epitempina. Y luego había otro tipo de epilepsia focal idiopática con focos variables que aparecen tanto en la infancia como en la edad adulta, donde no había ningún tipo de gen descrito. Pues bien, el año pasado también varios grupos identifican este otro gen, el DEPC5, que en muchos casos de epilepsias focales con agregación familiar, con herencia autosómica dominante, cuando el resultado es negativo en los genes que conocíamos antes, este gen puede ser positivo, ¿no? Como muchas otras enfermedades, pues hay un gran boom también con el origen autoinmune de algunas epilepsias. Y aquí quiero hacer dos distinciones, ¿no? Síndromes, digamos, explosivos con nuevos anticuerpos que hasta ahora no se conocían, como por ejemplo la encefalitis por anticuerpos contra el receptor GABA-A. Es un Lancet Neurology publicado recientemente. Cuando uno sigue a Dalmau, pues tiene que estar muy actualizado. Cada mes sale un anticuerpo nuevo y te explica casos que has visto en la consulta, en la UBI, en urgencias, que hasta entonces pues los resultados de autoinmunidad habían salido negativos. Pues, en concreto, esta encefalitis se caracteriza por crisis que aparecen de forma muy explosiva, muy refractaria, algunas veces con estado epiléptico, afectan principalmente a niños y algunos tienen también epilepsia parcial continua. Lo que puede diferenciarlo de otras encefalitis es que no necesariamente tiene alteraciones radiológicas en el sistema límbico, sino puede tener alteraciones parcheadas en la sustancia blanca o en la neocorteza. Desde el punto de vista clínico, esto se parece a una cosa que están acostumbrados los neuropediatras a ver, que es el FIRES, ¿no? Son encefalopatías epilépticas que aparecen de forma explosiva en niños previamente sanos tras tener un cuadro viral o un cuadro febril, y que se establecía la sospecha entre un origen autoinmune sin que se conociera el anticuerpo y un origen metabólico. Pues probablemente en los siguientes años veamos que muchos de esos pacientes que están diagnosticados con FIRES sean positivos para este tipo de anticuerpos. Otra encefalitis más rara, ¿no?, la encefalitis por anticuerpos contra el DDPX, es una proteína que se expresa también en el plexo mesentérico, y lo que puede hacernos sospechar en esta enfermedad es que los pacientes, antes de tener el cuadro de encefalitis, muchas veces tienen un cuadro de diarrea de difícil tratamiento. Y por último, quería destacar también la encefalitis por anticuerpos contra LGI1. Esto no es una cosa que desconoce. Esto está descrito ya desde hace varios años por el mismo grupo, pero la traigo aquí no solo por las características clínicas tan peculiares de las crisis, que en cuanto las vemos las podemos diagnosticar. Son pacientes que tienen crisis faciobraquiales, pero lo que quiero llamar aquí la atención es que muchos de estos pacientes, cuando le hacen una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo es normal, no tienen proteínas, no tienen células, no tienen bandas oligoclonales, la resonancia cerebral pueden ser normal. Lo que quiero hacer énfasis es que hay pacientes que tienen cuadros de encefalitis por anticuerpos con estudios exploratorios normales, y eso no te descarta el diagnóstico, ¿no? Luego estaría otro grupo de pacientes que no tienen una forma de epilepsia tan explosiva, pero son pacientes, y sobre esto hay un montón de trabajo en los últimos años, que debutan con una epilepsia focal muchas veces cristogénica. Le hacen un estudio para intentar identificar por qué tienen epilepsia y sale negativo. Y son distintos los trabajos que apuntan a que son pacientes que desde el punto de vista del fenotipo no los podemos diferenciar de otro tipo de epilepsias, pero si intentamos rascar un poco y ver qué cosas tienen en común, son pacientes que generalmente no tienen lesión en la resonancia magnética, nos está costando más trabajo controlarlos con fármacos antiepilépticos y en algunos casos tienen antecedentes psiquiátricos. O sea, no pensar solo en un origen autoinmune de una epilepsia cuando tiene un origen explosivo, sino también hay pacientes con epilepsias que empiezan de nuevo y que tienen un tratamiento más difícil y probablemente tengan un origen autoinmune, ¿no? Y en relación con esto, y esta es una pregunta que hago de forma, o sea, me hago a mí mismo, ¿no? Si somos demasiado precavidos a la hora de utilizar tratamiento inmunomodulador en pacientes que empiezan con una epilepsia focal que es de difícil tratamiento y en las que las pruebas no nos dan un diagnóstico claro. En este artículo lo que vienen a decir estos autores es que hay pacientes sin anticuerpos donde debemos sospechar que tienen un origen autoinmune. De hecho, los anticuerpos se van describiendo pues mes a mes. Muchas veces tenemos ante nosotros un paciente con una epilepsia de difícil tratamiento de origen autoinmune y por no tener unos anticuerpos positivos, pues no somos agresivos a la hora del tratamiento. Eso también hay que tenerlo en cuenta en este grupo de pacientes.
Luego, en cuanto a fármacos nuevos que han salido, este fármaco es nuevo en el sentido desde que está con nosotros desde enero, aunque ya se viene utilizando en Europa desde hace aproximadamente un año. Es Perampanel, el primer fármaco que actúa a nivel postsináptico sobre los receptores AMPA, y el mecanismo de acción sería a través de un antagonismo no competitivo sobre estos receptores, y tiene que ver en la modulación de la excitabilidad glutamatérgica, ¿no? Este sería el estudio de extensión de los pivotales publicado el año pasado, en el cual lo que vemos aquí es que la mayor parte de los pacientes que participaron en los pivotales van a seguir en la fase de extensión. Es un fármaco generalmente bien tolerado y con una respuesta a largo plazo que es mantenida, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico, lo que a nosotros nos interesa es saber, una vez que el fármaco está disponible en el mercado, cuál es la práctica clínica habitual, qué respuesta podemos encontrar. Pues esto también ha salido publicado recientemente por el mismo grupo. Los alemanes son los primeros que están mostrando sus datos, porque este fármaco está en Alemania desde hace ya un año o algo así. Generalmente cuando sale un fármaco nuevo lo utilizamos en pacientes que tenemos de difícil tratamiento. O sea, no nos tenemos que quedar con la tasa de... O sea, los pacientes que se quedan libres de crisis, sino la respuesta en general que tienen estos pacientes, cómo se toleran los efectos secundarios, ¿no? En este centro utilizan Perampanel en unos 70 pacientes y lo que ven que hay alrededor de un 50% de respondedores. Son pacientes que son muy difíciles de tratar, son pacientes que han recibido prácticamente todos los fármacos antiepilépticos disponibles, y obtener un 50% de respondedores es un número bastante significativo. Respondedores en epilepsia quiere decir que ven reducida el número de crisis por encima del 50%. Y este dato de aquí también es llamativo: un 15%, aunque pueda parecer bajo, se queda sin crisis. No es un dato bajo si lo analizamos dentro del contexto de las características de estos pacientes. Son pacientes que tienen una epilepsia de muy larga duración y en los que tratamientos previos no ha funcionado para nada, ¿no? La dosis media que utilizan en este estudio es de alrededor de 8 miligramos. La tasa de retención es del 70%, o sea, es un fármaco que generalmente se tolera muy bien. Una cosa que se decía con el Perampanel es que los fármacos inductores, sobre todo la carbamazepina, disminuían significativamente los niveles plasmáticos de este fármaco. En este análisis clínico que hacen de sus pacientes, ven que la tasa de respondedores es parecida tanto en los pacientes que toman carbamazepina como en los que no. Y otro dato que apuntan es que hay pacientes que probablemente estemos tocando el mecanismo de acción que genera la epilepsia en ese paciente, y con dosis de 4 miligramos, para que hagáis una idea, la dosis que vamos a utilizar de Perampanel va a oscilar entre 4 miligramos y 12 miligramos, ¿no? Pues en este estudio, una cosa también que se veía en los pivotales, con una dosis de 4 miligramos, que es la dosis inferior, hay un porcentaje significativo de pacientes que vamos a ver una respuesta clara. En cuanto a otros tratamientos que ya están con nosotros y con los cuales tenemos más experiencia, tanto la cosamida como el licarbamazepina son fármacos que actúan a través del canal del sodio. Ya en la americana, en el Instituto de Congreso de Epilepsia, pues hay distintos ensayos que muestran que son fármacos eficaces en monoterapia. Probablemente en los próximos años veamos la indicación en monoterapia. En cuanto a la lacosamida, tiene una fórmula intravenosa, de tal forma que estamos obteniendo buenos resultados también para el tratamiento del estado epiléptico y las crisis en clúster. Generalmente utilizamos entre 200 y 400 miligramos en bolo y lo pasamos durante 20-30 minutos. Va a haber un estudio que va a evaluar la eficacia de este fármaco en pacientes en estado epiléptico no convulsivo. Y otra ventaja que tiene este fármaco sobre otros fármacos que han salido recientemente es que tiene una forma de jarabe, de tal forma que lo podamos utilizar en edades pediátricas, y de hecho ya hay algún estudio no aleatorizado en edades pediátricas en las que vemos que los resultados son muy positivos. En cuanto a la licarbamazepina, el estudio del SLIBASI también se presentó en la americana de este año, en la americana de epilepsia, y viene a ver un poco los resultados de este fármaco en la práctica clínica habitual. También en algún estudio ya en el que se está planteando también la posibilidad de monoterapia, aunque este es un fármaco que todavía no lleva tanto tiempo con nosotros, y algunos estudios vienen a decir que los pacientes que tomaban el licarbamazepina, independientemente de que si se controlaran o no las crisis, mejoraban el estado de ánimo. Esto es una cosa a tener en cuenta en los pacientes con epilepsia, porque muchos pacientes tienen un trastorno del ánimo, y esto sería un criterio para la selección de este fármaco. Y aquí en epilepsia sí que ha habido avance en cuanto al tratamiento.
acabo de reseñar los pacientes que tienen, o sea, el tratamiento farmacológico, digamos entre comillas, convencional, es decir, que actúa sobre los receptores de distinto tipo, la liberación de neurotransmisores, pero ahora se están buscando otras vías, porque la vía de los fármacos convencionales yo creo que está dando ya, llegando a su máximo, y ahora estamos buscando otras vías de tratamiento. Este ensayo de fase 2, que ha sido publicado también recientemente, y evalúa la eficacia del everolimus en el tratamiento de los pacientes con epilepsia focal farmacoresistente de pacientes con esclerosis tuberosa. Es un ensayo que recluta a pacientes con esclerosis tuberosa por encima de los 2 años. Sabéis que la esclerosis tuberosa, hasta un 90% de los pacientes se asocia con crisis epilépticas, y 1/3 de esos pacientes van a tener crisis no controladas con tratamiento farmacológico. El mecanismo de acción de este fármaco es novedoso en el sentido que actúa sobre la vía mTORC, que no tiene nada que ver con las vías de tratamiento, los mecanismos de acción a los cuales estamos acostumbrados a oír con fármacos pues, más convencionales que actúan sobre el canal de sodio, canal de potasio o los receptores AMPA, ¿no? Los resultados de este ensayo clínico fase 2 son espectaculares. Yo esta respuesta no la he visto nunca con ningún otro tipo de fármaco, ¿no? Respondedor a un 60%, de los cuales un 20% sin crisis y un 35% con una reducción de crisis mayor del 90%. Los resultados son muy, muy positivos, ¿no? La reducción media de crisis fue del 73%. Y una cosa novedosa en este ensayo clínico es que hacen un vídeo EEG antes de empezar el fármaco y luego hacen un vídeo EEG después de estar recibiendo el fármaco, en la última fase del estudio. Porque son pacientes que muchas veces tienen crisis sutiles y no las identificamos. Y ven que las crisis que se registran en el vídeo EEG post-control se ven muy reducidas con respecto a las crisis que tenían los pacientes en el vídeo EEG inicial, ¿no? Y como efectos secundarios leves tenéis que conocer que estos pacientes pueden tener estomatitis o cuadros de infección respiratoria, ¿no? Hay también cierto conocimiento de los efectos secundarios a largo plazo, porque este fármaco se ha utilizado también en ensayos clínicos para pacientes con astrocitomas subependimarios, angiolipomas, en pacientes con esclerosis tuberosa, y parece relativamente seguro, ¿no? Esta vía de acción también la traía aquí porque me parece muy, muy novedosa. Hasta ahora nos centramos en fármacos que potencian la inhibición cerebral o fármacos que bloquean la excitación neuronal con los mecanismos de acción que ya conocéis, ¿no? Pero ya decía que esto está dando de sí, hemos llegado al techo, y ahora hay que buscar otros fármacos que actúen pues, sobre los mecanismos de farmacoresistencia, ¿no? Y una de las vías o uno de los modelos de farmacoresistencia hace hincapié sobre esta proteína, la glicoproteína AP, que es una proteína que sabéis que está expresada en la barrera hematoencefálica, pero también a nivel del tubo digestivo. Tiene que ver con la eliminación de algunos fármacos a nivel del sistema nervioso central, no solo antiepilépticos, sino también antibióticos, ¿no? Y en este estudio lo que hacen es marcar con PET, utilizan verapamilo unido a un radiotrazador y comparan a pacientes con epilepsia temporal farmacoresistente, pacientes con epilepsia temporal controlada y pacientes con controles. Y ven que los pacientes con epilepsia focal farmacoresistente, los niveles de glicoproteína medidos a través de radiotrazador marcado con verapamilo son muchísimo más altos que los pacientes con epilepsia temporal controlada versus los controles, ¿no? Entonces, esto da hincapié, pues, o sea, a través de esto uno puede pensar, bueno, ya he llegado, yo estoy utilizando fármacos que actúan a través de la excitabilidad neuronal o la inhibición neuronal. Ahora voy a combinar fármacos que actúan a través de la farmacoresistencia. Lo que quiero es que este fármaco no sea eliminado del sistema nervioso central, ¿no? Y ya hay algún trabajo publicado en la Americana, las que utilizan el verapamilo asociado a fármacos antiepilépticos para el tratamiento de la epilepsia focal farmacoresistente. Esto es todavía, los datos son todavía muy verdes, ¿no? Pero es otro mecanismo de acción que disponemos a largo plazo, ¿no? Esto todavía es un poco un cuento, ¿no? Pero lo traigo aquí porque vais a escuchar mucho sobre esto en los próximos meses, en los próximos años. La marihuana siempre se ha utilizado en pacientes con enfermedades neurológicas con distintos propósitos, ¿no? Bueno, sabéis que en la marihuana hay distintos tipos de hierbas, ¿no? Lo que he leído yo. Entonces, en Estados Unidos sabéis que en varios estados, entre ellos Colorado,
creo que es Colorado y Washington, pues la licencia, o sea, ya se puede utilizar marihuana de forma recreacional, no solo con ámbitos farmacológicos, ¿no? Y hay un tipo de hierba que se llama hippie disappointment, en el sentido de que tiene poco THC, que es digamos, el cannabinoide que te produce los efectos psiquiátricos, y tiene una proporción muy elevada de cannabidiol, que es un cannabinoide que tiene pocos efectos psiquiátricos, ¿no? Los hermanos Stanley en Colorado pues tienen como una arboristería o una plantación donde han desarrollado este tipo de plantas, ¿no? Y a raíz de un documental que hubo en la CNN, creo que fue el año pasado, donde una niña con síndrome de Dravet, con muchísimas crisis a lo largo del día, que no respondía a nada, se utilizaron, pues digamos, extractos de esta planta, y la respuesta que hubo fue espectacular, ¿no? De tal forma que ha habido, digamos, un éxodo de familias con niños con síndrome de Dravet y otras encefalopatías a Colorado, en el sentido de que pueden recibir este tipo de tratamiento allí. Entonces, esto ha dado lugar a que se genere mucha expectación en relación con este tipo de cannabinoides, y que la FDA americana pues haya permitido, digamos, un ensayo clínico en un grupo de pacientes con síndrome de Dravet, ¿no? De hecho, ya en la americana hay algún trabajo, algunas tras en las cuales se ve una respuesta positiva en pacientes con síndrome de Dravet y otras encefalopatías epilépticas muy difíciles de tratar con este tipo de hierba, ¿no? En cuanto a la posición que tiene la Asociación Americana de Epilepsia, son un poco cautos en el sentido de que se saben los efectos deleterios que puede tener la marihuana, pero todavía no se ha constatado la eficacia de este fármaco, ¿no? Tratamiento farmacológico en el embarazo. Todos los años hay un montón de publicaciones. Yo lo que he hecho aquí es un resumen, un poco para que lleváis una idea relativamente clara, ¿no? El valproato se asocia a un coeficiente intelectual más bajo en los niños cuando mide el coeficiente intelectual a los 6 años, pero también en estudios que lo medían a los 4 años, ¿no? Y mayor riesgo de autismo, ¿no? En estos trabajos que publican sobre todo Meadows, ¿no? Lo que viene a decir también que es importante dar ácido fólico, y eso existía dudas sobre el ácido fólico, si era eficaz, si no era eficaz. Pues en el trabajo publicado por Meadows en Lancet Neurology, lo que ven es que los niños que tomaban ácido, o sea, las madres de los niños que tomaban ácido fólico, el CI era más alto en comparación con las que no lo tomaban. O sea, que hay que dar ácido fólico en las mujeres embarazadas que toman antiepilépticos. Mayor riesgo de malformaciones severas con valproato. Es dosis dependiente, pero es dosis dependiente generalmente para cualquier fármaco antiepiléptico. En pacientes que toman valproato, durante el embarazo preferimos utilizar una dosis inferior a los 600 miligramos al día, eso es importante. Hay que decirle a las mujeres, ¿no?, que aquellas que tuvieron una malformación en su primer embarazo, por las posibilidades de que tengan una malformación en el siguiente embarazo está hasta alrededor de 16 y el 20%, ¿no? Parece que hay una predisposición genética. La carbamazepina y la lamotrigina son los fármacos más seguros, pero de nuevo hay una respuesta dosis dependiente. A dosis más elevadas, más posibilidad de tener un problema en el embarazo, ¿no? Y el estudio EURAP, que es un estudio europeo de registro de las pacientes embarazadas que toman antiepilépticos, lo que nos viene a decir, que salió publicado el año pasado, es que existe mayor riesgo de recurrencia de crisis embarazadas que tomaban la lamotrigina. Eso hay que tenerlo en cuenta porque principalmente con este fármaco, durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, hay que ajustar la dosis de este fármaco para evitar la recurrencia. En cuanto a la neuroimagen y los métodos diagnósticos, aquí también hay un poco de revuelo en el sentido de que, de acuerdo a la clasificación de la ILAI, los pacientes con epilepsia generalizada idiopática, sobre todo los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil, por definición, la resonancia magnética tiene que ser normal. Pero claro, la definición que dan a ellos cuando se utilizaba mucho la resonancia estructural. Ahora estamos utilizando resonancia, digamos, funcional, ¿no? Y ya hay muchos estudios, muchos trabajos de distintos sitios que vienen a decir que existe... A ver si me funciona el marcador. Lo marco aquí. No me funciona el puntero. Que hay una disfunción, o sea, hay una alteración estructural, y eso lo puedo medir con tractografía, con el RM funcional a nivel de la corteza motora presuplementaria frontal y en los núcleos talámicos, ¿no? Esto nos genera un dilema. Entonces, los pacientes que tienen una epilepsia mioclónica juvenil, una epilepsia generalizada idiopática y tienen estas alteraciones radiológicas focales a nivel funcional, realmente estamos hablando de una epilepsia generalizada, estamos hablando de una epilepsia
focal, una serie de controversias que están surgiendo conforme estamos utilizando técnicas de neuroimagen funcional avanzadas en pacientes con epilepsia generalizada, ¿no? Esto sería un poco para ilustrar lo anterior. Esto es un paciente con epilepsia focal. Y estos son crisis diferentes, ¿no? Aquí parece que no se quiere mover. Fijaros que son siempre... Este paciente pudo tener 20 o 30 crisis durante el registro y siempre era el mismo movimiento, siempre era la misma manifestación. Si queréis lo pongo otra vez. No es que esté el vídeo repetido, sino que siempre se mueve igual. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos años, ya no se va a hablar de epilepsias focales o epilepsia generalizada, ahora se va a hablar de epilepsia donde existe una alteración concreta de un circuito que da una serie de manifestaciones. Tal vez el circuito mejor conocido sea el de la epilepsia temporal medial, pero lo estamos viendo también con epilepsia generalizada, como ponía ya funciona. Como ponía en la diapositiva anterior, ¿no? Son muchos los investigadores que ven que no ven una afectación generalizada de las técnicas de neuroimagen funcional, sino muy concreta a nivel de corteza frontal medial y a nivel de núcleos talámicos, ¿no? O sea, va a cambiar un poco el concepto de focal y generalizado. Yo creo que puede generar un poco más de lío. En cuanto a la neuroimagen digamos, con carácter clínico, sabéis que para la cirugía de epilepsia se utiliza mucho el test de WADA para ver el riesgo que tiene un paciente cuando va a operar de pérdida de memoria, ¿no? Todavía sigue siendo la técnica estándar, el gold estándar para medir ese riesgo y se ha hecho mucho hincapié en pruebas de neuroimagen funcional, entre ellas la RM funcional y la MEC. El problema de la RM funcional es que hasta ahora no conocemos muy bien los paradigmas que producen una activación del hipocampo o de las estructuras que tienen que ver con la memoria, de tal forma que los estudios que han habido hasta ahora son un poco contradictorios, ¿no? Hay dos modelos. Imaginaros que este es un paciente con epilepsia temporal de hemisferio dominante, generalmente izquierdo. Hay un modelo de adecuación funcional que diría que los pacientes, o sea, que las estructuras que compensarían una cirugía en este sitio sería el propio lóbulo temporal o zonas del hemisferio dominante. Versus esa teoría está el modelo de la reserva hipocampal, que diría que cuando yo opero aquí, si la caída de memoria depende un poco de la capacidad que tiene el hipocampo, las estructuras contralaterales para mantenerlo. Pues hay estudios de resonancia magnética funcional por el mismo grupo de Londres, de Duncan, que intentan establecer un paradigma que nos diga qué pacientes van a caer en la memoria con resonancia magnética funcional, ¿no? Y más caída, lo que ven ellos con su resonancia magnética funcional es que existe más caída de memoria cuando hay una activación mayor del hipocampo anterior izquierdo en comparación con el derecho. Menos caída de memoria cuando la activación del hipocampo posterior es mayor, o sea, del hipocampo posterior izquierdo es mayor que la del derecho. Y ellos vienen a defender este modelo, el modelo de adecuación funcional, repitiéndole la resonancia funcional al cabo del tiempo, y lo que ven que los pacientes que realmente tenían peor memoria verbal a lo largo de los meses eran aquellos pacientes en los cuales el hipocampo posterior izquierdo preoperatorio se activaba menos en comparación con el posoperatorio. O sea, cuando yo opero a ese paciente, ahora después de operarse tiene más activación del hipocampo posterior porque antes de operarlo no lo tenía activado, de tal forma que aunque ahora se activa, eso no me va a permitir, digamos, compensar la pérdida de memoria que voy a tener con la cirugía. En cuanto a otra cosa novedosa es la monitorización electroencefalográfica continua en pacientes críticos. La frecuencia de crisis en pacientes críticos es alrededor de un 10 a un 40% en los pacientes pediátricos, un poquito menos en pacientes adultos. La mayor parte de los trabajos que vais a ver son en pacientes pediátricos, ¿no? Existe mayor riesgo de crisis eléctrica en edad pediátrica, antecedentes de epilepsia, cuando tienen hemorragias intraaxiales, convulsión previa, actividad epiléptiforme y coma. Antes, o cuando yo era residente, me acuerdo que era excesivamente raro encontrar a un paciente en estado crítico monitorizado en la UBI con un electroencefalograma, ¿no? Pero lo que estamos viendo, y son muchos los artículos que nos defienden esto, es que muchos de los pacientes tienen crisis no solo clínicas, sino crisis electrográficas y estado epiléptico electrográfico. Y que eso puede tener repercusiones en cuanto a la funcionalidad del paciente al alta, ¿no? En este estudio, por ejemplo, ven que los pacientes con estas características tienen un ingreso más prolongado y peor pronóstico funcional, ¿no? Cuando tienen crisis eléctrica registrada o estado epiléptico no convulsivo. Eso lo ven otros autores, ¿no? Pero ya no dicen que tienen un ingreso más prolongado o peor ranking al alta, sino que también tienen mayor mortalidad, ¿no? Un estudio reciente lo que han visto es
pacientes críticos le han puesto electrodos intracraneales para medir distintas cosas y ven que hay pacientes que incluso tienen crisis intracorticales que no registro con los electrodos de scalp, y que los pacientes que tienen crisis eléctrica, independientemente si tienen actividad motora o no, tienen alteraciones en los parámetros de perfusión, alteraciones en los parámetros perilesionales que probablemente justifiquen un empeoramiento de estos pacientes una vez que han salido de esa situación crítica, ¿no? Y este es el trabajo que dentro de este campo a mí me ha resultado más llamativo, y esto lo han publicado muy recientemente, ¿no? Aquí los trabajos anteriores te dicen, oye, monitoriza a estos pacientes porque tienen un peor pronóstico funcional. Aquí lo que hacen es cuantificarlo, ¿no? Ven que los pacientes que tienen, si tú coges y registras un vídeo eje de 24 horas a un paciente crítico y te centras hora por hora, si tú lo que cuantificas es que si en una hora tiene más de 12 minutos de crisis, esos hallazgos se relacionan con un peor pronóstico funcional, ¿no? Como vemos en esta gráfica de aquí. Pero ya no es solo que tengan más de 12 minutos de crisis por hora, sino mientras más crisis tienen, mientras más minutos están descargando, el pronóstico funcional a largo plazo, o sea, una vez que elimino factores de confusión como la causa de que ese paciente esté en coma o en estado crítico, el pronóstico a largo plazo tiene que ver con la carga máxima de crisis por hora. O sea, mientras más crisis registro, estoy hablando de crisis eléctrica, por hora, más fácil que ese paciente tenga un deterioro funcional. Otra cosa importante en epilepsia, que no le hemos hecho mucho caso en los últimos años, es el SUDEP. El SUDEP hace referencia a la muerte súbita en pacientes epilépticos. Y es una cosa que muchas veces ni comentamos con el paciente en la consulta. De hecho, no hay ninguna guía que nos diga cómo tenemos que afrontar esta información con el paciente. Tenéis que saber que es la causa más frecuente de muerte en relación con epilepsia. La muerte súbita en epilépticos es 24 veces más alta que la esperada para su grupo de edad. Los pacientes con epilepsia focal o epilepsia farmacoresistente que no se controlan disminuyen en 10 años su expectativa de vida. O sea que es un tema bastante serio y que generalmente no se toca la consulta con el paciente que va mal. Tiene una incidencia de hasta 10 pacientes cada 1000 pacientes año. O sea, la cifra más alta daría referencia a los pacientes que no se controlan, la cifra más baja a los pacientes que tienen una epilepsia más leve. Y un estudio prospectivo realizado también en los países escandinavos. Los países escandinavos, desde el punto de vista de epilepsia, son los que tienen mejor epidemiología, tienen más datos de seguimiento a largo plazo, tienen un sistema que registra muy bien los datos. Siguen a los pacientes con epilepsia infantil a lo largo de 40 años y ven que más de un 20% de los niños con crisis no controlada, estoy hablando de epilepsia grave, morirán por SUDEP en los siguientes 40 años. O sea, el SUDEP es importante en epilepsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han tratado en los distintos trabajos? Pues epilepsia farmacoresistente, politerapia, no opción a cirugía, patología cardíaca. O sea, nos viene a dar el perfil que he dibujado esta diapositiva, es el de un paciente con una epilepsia grave que no se controla con los fármacos. Pero sobre todo los dos factores que se repiten en la mayor parte de los trabajos son pacientes que tienen crisis nocturnas y crisis generalizadas tónico-clónicas frecuentes, ¿no? En este último trabajo de aquí, lo que vieron, ven cómo es de frecuente el SUDEP en pacientes que participan en ensayos clínicos. Es una forma muy inteligente de ver la incidencia, el problema real del SUDEP. Y ven que los pacientes que entraban en la rama del placebo eran hasta 6 veces, tenían un riesgo de 6 veces mayor de tener un SUDEP en comparación con los pacientes que recibían tratamiento farmacológico. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque muchas veces forzamos a los pacientes en entrar en ensayos clínicos y son pacientes que, previo a la entrada en ensayo clínico, no están realmente en una situación estable, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. De los distintos factores asociados con el SUDEP, vais a escuchar en los últimos años pues distintos trabajos que hablan de este fenómeno, el post-ictal generalized EEG suppression. Hace referencia a un patrón que vemos después de una crisis generalizada tónico-clónica. Esto sería la fase en la que el paciente está con clonias y luego viene una fase en la cual se produce una atenuación del trazado de base de forma generalizada. Ya en el 2010, esto es un artículo que ha recibido cierta crítica, algunos autores identificaron que los pacientes que tenían este patrón y este patrón duraban más de 50 segundos, tenían un riesgo significativamente mayor de presentar un SUDEP a lo largo de su vida, ¿no?
El mecanismo, algunos autores dicen que esto se debe pues que los pacientes con este patrón están más hipotónicos en la fase poscrítica, tienen más hipoventilación, tardan más tiempo en recuperarse. No queda del todo claro, aunque sí que existe cierta crítica porque algunos otros trabajos no han encontrado la relación, esta que os comento, entre la duración de este patrón y el riesgo de desarrollar un SUDEP, ¿no? Este último trabajo que traigo del SUDEP aquí es un trabajo también bastante inteligente, que lo firma Philippe Riblin, que es uno de los, digamos, que han desarrollado más el tema del SUDEP en los últimos años. Y lo que quieren ver en este trabajo es cuántos pacientes se mueren por SUDEP en una unidad de vídeo EEG, ¿no? Siempre pensamos que el vídeo EEG es el sitio más seguro para tener crisis epilépticas, pero no necesariamente, ¿no? Y con esto intentan también ver un poco los mecanismos que llevan finalmente a que ese paciente tenga un SUDEP, ¿no? El trabajo se llama Mortemus, como veis, es bastante descriptivo, ¿no? Y lo que ven, este autor se dedica a entrevistar a un montón de unidades de vídeo EEG a nivel internacional y recoge a 25 pacientes que tienen el SUDEP. Aquí vemos un poco la incidencia de este problema en la unidad de vídeo EEG y como sospechamos antes, la mayoría ocurren por la noche, con menor supervisión, y cuando la RCP realizada por la enfermería, por el que esté por ahí, tarda más de 10 minutos en realizarse, ¿no? Como factores de riesgo, de nuevo, son crisis generalizadas tónico-clónicos. Son pacientes que muchas veces se han encontrado en situación de prono, ¿no? Y algunas veces lo vemos con retirada de medicación, que es una cosa típica que hacemos en el vídeo EEG para ver las crisis, ¿no? Y describen distintas fases a la hora del SUDEP, ¿no? En la fase postal habría una primera fase de taquipnea, seguida por el patrón que acabamos de ver, de supresión de la actividad de fondo, ¿no? Y luego en los 3 siguientes minutos viene una fase de disfunción cardiorrespiratoria en la cual se produce una hipopnea y alteraciones de ritmo cardíaco. Y es importante identificar esto porque habrá un grupo de pacientes que a continuación tengan una asistolia y habrá otro grupo de pacientes que no llegan a la asistolia, se recuperan, pero los siguientes 10 minutos van a fallecer. O sea, tenemos una ventana de tiempo para estar pendientes de estos pacientes y realizar resucitación, maniobra de RCP, ¿no? En cuanto a la cirugía de epilepsia, esto es un estudio clásico, el primer estudio randomizado donde se compara el tratamiento farmacológico versus el tratamiento quirúrgico en pacientes con epilepsia temporal y vemos que hay una diferencia muy significativa entre el paciente que es tratado y el paciente que sigue con fármacos. Los pacientes con esclerosis temporal medial no se van a controlar con fármacos y con cirugía. Pero esto que ya se ve en el 2001 se constata en el 2013, ¿no? Los pacientes que operas con una esclerosis del hipocampo, el beneficio que obtiene tras la cirugía no es solo de un año, va a ser, o sea, el paciente lo cura realmente. Y en este trabajo no diferenciaba entre si se hacía, los resultados eran igual de buenos, independientemente si se hacía una amidalohipocampectomía selectiva o una leucostomía temporal anterior estándar, ¿no? Entonces, ¿está justificada la cirugía de epilepsia? De nuevo, esto es un trabajo publicado recientemente por un grupo sueco y ya decía que, digamos, que los datos epidemiológicos en epilepsia, los mejores trabajos probablemente vengan de los grupos escandinavos, ven los resultados de la cirugía tanto en adultos como en niños a largo plazo. Y aquí estamos hablando de 7 años de seguimiento. Y lo que vienen a destacar estos autores es que hasta un 45% de los pacientes operados tienen una mejoría, o sea, se quedan sin crisis de forma mantenida. Yo lo opero y lo sigo durante 7 años y ese paciente, un 45% de esos pacientes va a estar así 7 años, ¿no? Pero no lo comentan los autores, pero yo sí que lo quería destacar. No sé si me funciona el puntero. Hay pacientes que no se van a quedar continuamente sin crisis, sino van a tener recaídas, pero aun teniendo recaídas, y esto es importante, con tratamiento farmacológico voy a conseguir recuperarlos, voy a conseguir que estén sin crisis. O sea, la cirugía va a controlar de forma indefinida a un grupo de pacientes, pero a otros pacientes a lo mejor no los controla, pero sí cirugía más fármacos puede ser suficiente para controlarlos, ¿no? A los 10 años de la cirugía, muchos de los pacientes voy a conseguir quitar el tratamiento farmacológico y como identificamos a otros autores, el hecho de tener una resonancia positiva, o sea, con una lesión epileptógena y la cirugía precoz fueron factores predictivos positivos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe indicar la cirugía? Esto es un trabajo también publicado el año pasado por el grupo de la Cleveland Clinic, donde analizan pacientes con epilepsia frontal y ven los resultados quirúrgicos a largo plazo, ¿no? Aquí en esta gráfica vemos que hay una caída de los resultados conforme pasa el tiempo, pero
de forma novedosa, ellos lo que identifican que aquellos pacientes donde la duración de la epilepsia es menor cuando yo lo opero, o sea, cuando es menos de 5 años, los resultados postquirúrgicos a largo plazo son significativamente mejor que si me demoro muchos años, ¿no? Y esto lleva al eslogan de si en ictus time means en vascular está el eslogan, ¿no?, del tiempo salva neuronas o algo así. Pues aquí el tiempo hace que el paciente, o sea, mientras antes opera el paciente, es más fácil que no tenga crisis, se quede controlado, ¿no? En cuanto sabemos cuándo tenemos que operar al paciente, pero no sabemos qué tenemos que hacer con ese paciente una vez operado y que va bien, qué hago con la medicación, cuándo la quito. Aquí tampoco hay ninguna guía que nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay que distinguir, y estos son varios trabajos los que hacen hincapié en esto, sobre la recurrencia precoz y la recurrencia tardía. La recurrencia precoz es generalmente tiene una fisiopatología diferente a la recurrencia tardía. La recurrencia precoz es la que suele ocurrir en los 6 primeros meses después de la cirugía y generalmente se debe a un error de localización, a una resección incompleta o que el paciente tiene realmente múltiples focos, ¿no? Una recurrencia tardía hace referencia generalmente a una progresión de la enfermedad o que el paciente a lo largo del tiempo desarrolla otro foco. Y eso desde el punto de vista fisiopatológico es diferente, pero también desde el punto de vista clínico. Aquellos pacientes que tienen una recurrencia tardía van a ser más fáciles de controlarse cuando de nuevo introduzco la medicación, ¿no? Y ya finalizando, es un trabajo que estamos realizando. La radiocirugía, sabéis que es un tratamiento que en epilepsia se utiliza, tiene 2 indicaciones básicamente, ¿no?, que es el tratamiento de la esclerosis mesial y el paciente con hamartoma hipotalámico, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de 4 pacientes que tienen heterotopias periventriculares y tienen una epilepsia muy grave, en el sentido de que no se controla con nada, no se controla con estímulos de nervio vago, pero que siempre tienen el mismo patrón, como ponía en el vídeo anterior, de crisis que semiológicamente y eléctricamente son iguales. En estas situaciones, en donde tú identificas dónde se pueden generar las crisis, puede estar indicado tratarlos con radiocirugía. Esto sería un ejemplo. Esta es una niña que tiene una alteración de la filamina, que tiene una heterotopia una heterotopia que, digamos, bordea todo el sistema ventricular, pero pese a los hallazgos radiológicos tan extensos, siempre tiene actividad epileptiforme en el cuadrante posterior derecho, ¿no? Y durante sus crisis, tienes que registrar varias crisis, siempre tiene las crisis que se generan en el cuadrante posterior derecho. En estos pacientes, cuando la situación es tan catastrófica, te puedes plantear tratamiento con radiocirugía, ¿no? Y en este paciente y en otros pacientes que estamos recogiendo, lo que hemos hecho ha sido tratamiento con radiocirugía gamma sobre la heterotopia del cuadrante posterior derecho en este caso, y son pacientes que se quedan sin crisis a lo largo del tiempo. Pero la clave está en identificar bien a esos pacientes que tengan solo un tipo de crisis, que no tengan una epilepsia multifocal, ¿no? Entonces, como conclusiones, existen nuevos marcadores genéticos para las encefalopatías epilépticas. Tal vez es más importante si uno puede pedir algún marcador el estudio del canal del sodio en el síndrome de Dravet, porque va a haber nuevos fármacos que van a requerir probablemente que ese paciente sea positivo para ese marcador. Existe un grupo de pacientes que probablemente tengan un origen autoinmune de su epilepsia sin tener un cuadro tan catastrófico o tan explosivo como la encefalitis límbica, y a lo mejor estamos pecando un poco de no tratarlo de forma agresiva, y eso va a marcar el pronóstico a largo plazo. Como veis, la monitorización continua videogénica en el paciente crítico es importante, y no solo para saber lo que está pasando, sino también para tratar de forma enérgica a estos pacientes, porque como habéis visto en la presentación, el pronóstico funcional a largo plazo no depende solo de la causa que genera el estado crítico, sino también de las crisis. Y el SUDEP, pues, es un caso importante de muerte en la población epiléptica, y probablemente en los próximos años tengamos guías de cómo manejar este problema y cómo dar la información a los pacientes, ¿no? Y por último, la cirugía de epilepsia como tratamiento del paciente epiléptico es eficaz a largo plazo, ¿no? Y eso es lo que quería comentaros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Toledano. ¿Preguntas? Dentro de los fármacos nuevos, por ejemplo, el perampanel, ¿tú crees que está agregando un plus importante, o es que como viene uno nuevo, pues hay que usarlo, ¿no? Eso es lo que suele pasar, ¿no? Pero con este fármaco en concreto hay mucha expectativa porque tiene un mecanismo de acción totalmente diferente a los fármacos
que existían previamente. Y luego, cuando uno analiza los estudios pivotales, de donde saca la información de la eficacia y la seguridad de estos fármacos, el ensayo de perampanel, los ensayos que ha habido son pacientes, primero, que tomaban muchos fármacos y que eran muy fármacos resistentes, lo que diferencia a esos ensayos clínicos de otros ensayos con fármacos también nuevos que han aparecido recientemente. Y luego, cuando hablas con gente en Alemania que tienen más experiencia y que lo utiliza en la práctica clínica real, están viendo pacientes con dosis muy bajas, el rango de dosis entre 4 miligramos y 12, con 4 miligramos han rescatado pacientes que antes no se habían controlado con nada. Y en mi experiencia yo tengo algún paciente que sin tener una epilepsia focal lo he probado y con 4 o 6 miligramos, o sea, parece que estás tocando la diana. Es una diana diferente, pero no sé si a largo plazo esto va a cambiar el escenario de la farmacoresistencia a los pacientes con epilepsia focal, ¿no? ¿Sí? Sí. Cuando tú pones perampanel, generalmente empiezas con 2 miligramos durante una semana o 2 semanas. El perampanel tiene una vida media muy larga, aproximadamente, o sea, ciento y pico horas. Eso te permite, o sea, darle una única dosis. Eso es una ventaja, pero también un inconveniente, en el sentido de que desde que tú haces un cambio hasta que ese cambio está estable en el paciente pueden pasar 2 semanas. Entonces tienes que ir poco a poco. Si tú subes a 4 miligramos, en una semana subes a 6, no sabes si con 4 miligramos se va a controlar. Generalmente va subiendo de mes a mes. Y luego si está con inductores enzimáticos como con carbamazepina, pues a lo mejor subes pues, de 2 semanas en 2 semanas. Empiezas con 2 y si con 4 se queda controlado... No, pero los que no controlan las epilepsias... Los que no controlan, lo que te dice, en base a la información del ensayo clínico, una dosis máxima de 12 miligramos. Yo tengo pacientes con 14. ¿Por qué? Porque ha visto que con una respuesta dosis dependiente. Le doy el fármaco, responde, pero no responde tanto, o sea, y al cabo de tiempo pierde efecto. Sube, responde. Y sobre todo si estás con inductores enzimáticos, la carbamazepina te baja los niveles de perampanel hasta 2/3. De tal forma que con carbamazepina puedo utilizar dosis más altas. Muy bien, pues otra vez muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia.